Buenas noches, estimados doctores. Iniciamos el día de hoy el diplomado de Crimen Organizado y Delito de Corrupción de Funcionarios. Bienvenido, doctor James. Adelante. Gracias, gracias Henry, la verdad un grato placer y un honor también poder dirigirme a todos ustedes de manera virtual a través de esta plataforma para exponer el tema de los delitos contra la administración pública en la parte general. Entiendo que hoy día es la inauguración de este curso, así que bueno, voy a tratar de iniciar las líneas generales que corresponden a los delitos contra la administración pública en el Código Penal peruano. Bueno, a ver, voy a dividir mi ponencia en dos partes, una que tiene que ver con digamos, con las ideas centrales de lo que creo yo es la parte general de los delitos contra la administración pública, como está en el temario que entiendo se les ha podido proporcionar en esta primera hora, y luego en la siguiente hora vamos a hablar referido a los delitos contra la administración pública, referido a los delitos de infracción al deber, ¿ya? Como un tema candente, importante, que creo es lo crucial en una línea práctica en la Judicatura Nacional, creo es de especial interés, y es por eso que me voy a detener en la próxima hora a trabajar ese tema. Pero bueno, vamos a ir a la parte general y creo, como ustedes están viendo en la lámina, este, creo que los delitos contra la administración pública en el Código Penal del 91, que es el tercer Código Penal que tiene nuestro país, antes ya lo había recogido en la parte general de la administración pública, el Código del 24, que, bueno, dentro de su eh, deficiencia legislativa tenía muchos de los delitos que ahora inclusive lo tenemos en nuestro Código Penal del 91, y antes también en el de 1863 también habían algunos vestigios de lo que hoy es el día, como peculado, malversación de fondos, los delitos de corrupción, cohecho. Eso siempre ha estado, digamos, incorporado desde épocas de la República, de inicio de la República de nuestro país. Pero bueno, actualmente esta es la dinámica, esta es la sistemática, mejor dicho, de nuestro Código Penal actualmente. Ustedes están viendo ahí cuatro tipologías bien diferenciadas unas de otras en relación a los delitos de administración pública que están incorporados en el capítulo 18, ¿no? Nuestro Código Penal, casi al final de la parte especial. Y bueno, hoy no me voy a dedicar a los delitos cometidos por particulares contra la administración pública, que entiendo estos delitos que abarcan, ustedes mejor que yo deben saber. Aquí están los delitos de desacato cometidos por particulares, están el delito de violencia y resistencia a la autoridad, ¿verdad? Cuando personas no guardan un respeto, un decoro necesario eh, a la autoridad pública en este caso, ¿verdad? Y luego también aquí están los delitos que tienen que ver con ingresos de instrumentos a los penales, ¿no? Que eso fue una incorporación de nuestro legislador en el año 2013, ¿no? Este, y bueno, esto en realidad, los delitos cometidos por particulares, y estaba acá también obviamente la usurpación de funciones, mm, eh, que eso es básicamente aquellos particulares que sin ser funcionarios públicos, bueno, tratan de imitar o tratan de invadir fueros que no le corresponden, ¿no? En el segundo tema, los delitos cometidos por funcionarios públicos, que es donde yo me voy a detener y que está en la siguiente lámina, que ahora lo vamos a poner, no me voy a dedicar en este segundo tema a profundizar. En el tercer punto, que están los delitos cometidos contra la administración de justicia, que es una parte de la administración pública, obviamente. Ustedes saben que la administración pública es un ente, un concepto funcional que viene del derecho administrativo. La administración pública podríamos decir que es un concepto instrumental, un concepto intermedio, neutral, entre lo que son los administrados y el administrador, ¿verdad? En el medio está la administración pública, ¿no? Compuesto por funcionarios, compuestos por servidores públicos. El fin supremo de la administración pública
no debe No ser. sé qué, y ella quedó nada. Por favor, si podemos apagar el audio porque me está interrumpiendo, gracias. Entonces decía de que la administración pública es un concepto instrumental, neutral, intermedio entre lo que es los administrados y el administrado, ¿no? Y el fin es el bien común. Y en este concepto de administración pública está la administración de justicia como un ente importante, ¿no? Tan es así, tan es así que el legislador nacional, en el artículo 416, 18, incorpora estos delitos, por ejemplo, el prevaricato, incorpora, por ejemplo, los delitos de encubrimiento, los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal, incorpora, digamos, la justicia de propia mano, incorpora el tema de aquellos que incitan o sobornan a auxiliares de justicia para quebrar la correcta administración de justicia, ¿no? Entonces, estos delitos contra la administración de justicia, obviamente yo no lo voy a tocar en esta oportunidad, que rebasaría los objetivos que yo me he propuesto en esta noche. Y en el cuarto punto, que habla de disposiciones comunes, ustedes lo habrán visto en el 425, para adelante, 425, que es donde de alguna manera, eh, digamos, consigna el concepto penal, el concepto jurídico penal de lo que se entiende por funcionario y servidor público, ¿no? Que obviamente lo voy a tocar de manera muy somera en esta hora, ¿no? Vayamos por favor a la siguiente lámina, Henry, a la siguiente, donde es donde voy a tocar el tema de los delitos cometidos por funcionarios públicos. Siguiente, por favor, Henry. Y ahí ustedes van a encontrar esta morfología sistemática en el Código Penal, e inclusive así está estipulado, ¿no? Inclusive así está estipulado en nuestro Código Penal. En primer lugar, tenemos los delitos de abuso de autoridad, en el 476 de nuestro Código Penal, con la, digamos, característica que solo puede ser sujeto activo el funcionario público, ¿no? El funcionario público revestido del jus coertio, con una jerarquía y una autonomía que le da el Estado a partir de su decisión que él debe tomar dentro de su ámbito de función. El abuso de autoridad es como requisito fundamental que el funcionario tenga esa prerrogativa, tenga esa facultad de poder decidir sobre ese ámbito de función, y sobre esa función él se extralimita, ¿no? Perjudicando a un tercero, ya sea persona natural o persona jurídica, ejecutando él mismo la acción típica o ordenando que otro haga la acción típica, ¿no? El abuso de autoridad en el Código Penal tiene varias aristas, varias características, puede ser por acción, pero también puede ser por omisión, es decir, aquel funcionario que eh, rehúsa o omite el ejercicio de un deber que él está obligado a hacer, ¿no? En el 377 claramente se tipifica esta modalidad típica, ¿no? Así también tenemos el nombramiento ilegal de funcionario público dentro de la administración pública, ¿no? Tanto el funcionario que nombra, o sea, o que nombra a otro funcionario que no cumpliendo los requisitos legales, pues tendrá una pena privativa de libertad, como recién pasó en el año 2021, donde recién se incorporó una pena privativa de libertad para este delito, porque antes solamente estaba entiendo, con prestación de servicios a la comunidad, ¿no? Tanto para el que nombra como para el que se hace nombrar, que también tendrá la misma pena que el autor, que creo que son 4 años, me parece que tiene de privación de la libertad. Bueno, estos delitos de abuso de autoridad, donde claramente el bien jurídico es la legalidad, donde claramente lo que aquí se está vulnerando es la legalidad en la función pública, y eso lo vamos a ver luego cuando trabajemos el bien jurídico. Luego están los delitos de concusión. Los delitos de concusión en el Código Penal peruano están incorporados en el artículo 382, ¿no? 382 de nuestro Código Penal, donde claramente es un tema de beneficio particular, ¿no? Es un beneficio particular que tiene el funcionario público, que sobre la base de una extorsión, sobre la base de, digamos,
de una ejecución extralimitada que es el funcionario público, pidiendo un dinero que no le corresponde, pidiendo un beneficio patrimonial, ¿no? El acto concusionario es un acto extorsivo que hace el funcionario público, es un acto extorsivo que hace el funcionario público hacia un particular, ¿no? Y aquí contradictoriamente está el tema del peculado, ¿no? Perdón, de la colusión, ¿no? Ustedes van a ver que la colusión, ustedes van a ver claramente que la colusión es una modalidad de concusión, ¿no? La colusión está en el artículo 384, con todas las modificatorias, con las agravantes que se han incorporado últimamente, con los agravantes del 2021 que se han incorporado por, digamos, cuando hay organización criminal, colusión, cuando hay perjuicio como consecuencia de los actos concertativos, agravantes por programas sociales o entes vulnerables, bien sea agravado, pero la colusión creo que está mal ubicado en el Código Penal. Me parece que la colusión no tiene como figura genérica la concusión, sino debe tener como figura genérica la corrupción, porque es un acto clandestino, es un acto que se realiza bajo la mesa, ¿no? Bajo la mesa. Y creo que es primo hermano de la corrupción más que de la concusión, ¿no? Pero bueno, así está estipulado en nuestro reglamento penal. Y luego tenemos el delito de peculado, ¿no? El delito de peculado en el Código Penal hay peculado doloso, peculado culposo, eh, peculado de uso, peculado por utilización, peculado por sustracción, el peculado que está descrito en el artículo 387 de nuestro Código Penal, que sobre la base de que acá se le imputa a un funcionario o servidor público que sobre la base de que éste administra los caudales públicos, sustrae o utiliza de manera indebida para beneficio personal o beneficio de otro, pero vinculado a él, ¿no? Claramente el peculado es el hurto que hace el funcionario de los caudales públicos para beneficio personal. El peculado creo que como bien ha establecido el legislador y le ha impuesto una regulación importante de cara a delimitar lo que es peculado penal y un peculado administrativo, ¿no? Que son las 10 unidades impositivas tributarias. Solo aquel que rebase las 10 unidades impositivas tributarias será un peculado agravado, y aquellas que no rebasen será un peculado simple, un peculado básico, pero que acá la condición es que exista un perjuicio económico al caudal público, ¿no? Eso es lo que básicamente tiene el peculado, ¿no? Y después están los delitos de corrupción, que es quizá la vedette, es quizá la punta del iceberg de toda esta morfología de delitos, que son los que de alguna manera en la Judicatura Nacional es lo que más se aplica en nuestra jurisprudencia. Siguiente, por favor, Henry, siguiente. Porque ustedes van a ver que el delito de corrupción tiene a su vez esta morfología, ¿no? Tiene a su vez esta morfología sistemática y que comanda los delitos de corrupción como un acto de desviación, un acto de quebrantamiento de los deberes de neutralidad y objetividad que deben primar en todo funcionario que sirve a la nación pública, ¿no? Entonces, nuestro legislador lo que ha hecho es trabajar el delito de cohecho, como entendiéndose por aquella acción que solicita, el funcionario que solicita o recibe o acepta un medio corruptor por parte del cohechante activo, que es el ente corruptor, y digamos el cohecho puede ser activo porque es el que da y el pasivo es el que recibe, es el funcionario finalmente recibe los medios corruptores que pueden ser donativo, una promesa, una ventaja o un beneficio, ¿verdad? Y los cohechos pues se dividen en que si no es lo mismo un cohecho que lo hace un servidor público de un ministerio, no será lo mismo que un cohecho
que lo haga un juez, un fiscal, que tienen los poderes de decisión de un caso, ¿verdad? O sea, hay que de alguna manera diferenciar los cohechos agravados de los cohechos específicos o básicos, ¿no? Después aquí también están los delitos de negociación incompatible en el 399 de nuestro Código Penal, que básicamente el legislador nacional los ha llevado o entiende el legislador que esto es un delito de corrupción porque se dan los niveles de clandestinidad, ¿no? Aquel funcionario que se interesa de manera indebida en un contrato u operación, dice, ¿no? Un contrato u operación. Para beneficio también personal o beneficio de otro, pero vinculado a este funcionario público. Después están los delitos de tráfico de influencia, que es lo que vamos a hablar en la siguiente clase, la próxima semana, por lo cual aquí tampoco me voy a extender demasiado, porque el tráfico de influencia claramente es un delito de corrupción. Creo que aquí no hay ninguna discusión en su incorporación dentro del rubro de corrupción funcionarial, ¿no? Corrupción en el ámbito público. Y después está este delito subsidiario, remanente, que la jurisprudencia lo ha denominado delito de enriquecimiento ilícito de funcionario público. Es aquel delito en el cual está incorporado en el artículo 401, eh, que es aquel funcionario que, digamos, abusando de su cargo, recibe emolumentos o en todo caso el fiscal hace una suerte de comparación entre el dinero que ilícitamente recibe, pero lo que materialmente tiene en su poder, no se concibe o no guarda una relación entre lo que finalmente tiene como patrimonio privado, como patrimonio que le pertenece a Juan Pérez, con lo que finalmente recibe como sueldo o emolumentos que recibe el Estado, ¿no? Entonces, aquí claramente el legislador también incorpora una medida importante en la cual establece que no es lo mismo el enriquecimiento de un alto funcionario, de un alto dignatario, que de un funcionario de mediano rango, ¿no? Y por lo tanto aquí, por ejemplo, en el 401-A, se incorpora el decomiso, ¿no? Claramente habla del decomiso de todos los objetos o bienes que previamente se han incautado, ¿no? Siguiente, por favor. Y aquí vamos a ver claramente, siguiente, Henry, por favor, siguiente. Vamos a ver claramente el tema de la parte general, y es donde está el tema de la política criminal, ¿no? O sea, a ver, habíamos establecido que en el año 1939, ustedes deben saber que hace un hito importante, ¿no? Un hito importante en la política criminal y en la criminología de digamos, de la organización criminal y digamos que antes solamente el derecho penal, la administración de justicia solo procesaba al menesteroso, al desviado, muy lombrosiano, ¿no? Era esa justicia penal de esa época. Sin embargo, en el año 1939 hay una ruptura de esa visión, ¿no? De la cual entendemos ahora que la política criminal, a través de la criminología de la norteamericana, Edwin Sutherland, establece de que también hay delitos que lo cometen los profesionales, ¿no? O sea, inclusive en ese libro, el white collar, que es el delito de cuello blanco, introduce dos conceptos, ¿no? O sea, o dos formas de que cometen los delitos, ¿no? Los delitos que lo cometen digamos, los profesionales, que la gente lo ve como una cuestión administrativa, y el otro lo ve el tema eh, digamos, de los mafiosos, ¿no? Y claramente, cuando se habla de delitos, digamos, cometidos por particulares, cometidos por gente que no es funcionario público, sino gente que es, digamos, profesionales, abogados,
economistas, ingenieros, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí, la criminología tradicional ha dado una ruptura y se habla ahora de delitos cometidos por profesionales que eran, como les dije, en el ámbito privado, pero que después se ha ido transitando en el ámbito público, ¿no? Y es justamente lo que yo quería hablar con ustedes, que es la política criminal de los delitos contra la administración pública, donde claramente el legislador claramente ha ido, digamos, afianzando su política criminal a los funcionarios públicos. Sin embargo, entiendo yo que la corrupción, por ejemplo, para tocar solo el tema de la corrupción, también hay que verlo en el ámbito privado. Y es ahí donde entra esta incorporación que ha tenido el legislador nacional en el artículo 241. En el año 2018, ustedes saben, el legislador nacional incorporó por primera vez los delitos de corrupción en el ámbito privado, ¿no? No solamente se puede corromper en el ámbito público. Entiendo yo que en el ámbito privado es donde, digamos, pueden quebrantar otros deberes, otras, digamos, otras obligaciones que no tienen que ver con la neutralidad, sino tienen que ver con el ámbito de, digamos, de esta suerte de competencia, de libre competencia, ¿no? Si yo soy digamos, un tipo que vende carnes y le vende carnes a un restaurante, pues yo, si yo le vendo carnes, si yo le proveo de carnes a un restaurante, obviamente el dueño del restaurante seguramente voy a tener un mejor trato preferencial porque este señor me da, digamos, un adicional, un adelanto, un cariño, podríamos decir, adicional a lo que me dan los demás, ¿no? Y como este me da un adicional, pues yo le vendo la mejor carne, le doy inclusive mucho más de lo que las otras personas me solicitan en sus otros restaurantes, ¿no? Y de alguna manera él se gana la confianza, quebrantando los deberes de libre competencia que debe haber en el mercado. No, obviamente estamos hablando de un mercado lícito, no estamos hablando de un mercado ilícito como podría ser la droga o el tráfico de armas, no, estamos hablando de un mercado totalmente lícito. Entonces, bajo esa perspectiva, yo considero que la corrupción en el ámbito privado es totalmente lícito y legítimo. Por eso yo entiendo que está muy bien que el legislador haya incorporado los delitos de corrupción en el ámbito privado como una suerte de tapar ese giro o digamos, o no estar vacío ese ámbito de que antes era impunidad o que la sociedad no lo ve como delito. Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a... Y después vamos a ver todo lo relacionado al bien jurídico, ¿no? Henry, por favor, el siguiente. Eh, Vamos a ver el tema de lo que es... Siguiente. A ver, Henry, por favor. Después tenemos el ámbito del bien jurídico, ¿no? Y aquí vamos a intentar decir que lo que finalmente se protege en este delito es el concepto de administración pública, así como se protege en el homicidio la vida, así como se protege en las lesiones la integridad corporal o la integridad mental o la salud mental, así como se protege en los delitos de violación sexual la libertad sexual, la indignidad sexual, en los delitos contra la administración pública se protege la administración pública. Pero aquí habríamos que entender un tema muy importante, que en cada delito de la administración pública, por ejemplo, en el delito de peculado, si bien es verdad, hay un concepto genérico, que es la administración pública, pero también hay un concepto individual, un concepto, digamos, específico, ¿no? Por ejemplo,
la buena administración de los recursos públicos. Ese es finalmente el bien jurídico específico. Luego está el tema, por ejemplo, en el cohecho. Cohecho claramente es un delito contra la administración pública. Es un delito de concepto amplio, pero también podríamos establecer que hay un concepto específico, que es la neutralidad y la objetividad en los ámbitos de decisiones funcionariales, ¿no? Claramente, por ejemplo, en el delito de malversación de fondos, que es una modalidad de peculado, se protege la legalidad presupuestaria, claramente. Y en el delito de abuso de autoridad, lo que se protege es ahí la legalidad de los actos funcionariales, ¿no? Entonces, como podrán ver, en cada delito de la parte especial de delitos contra la administración pública hay un bien jurídico genérico y un bien jurídico específico. Creo que en esa parte no hay, no hay ningún problema. Siguiente, por favor. Y me olvidaba que en los delitos contra la administración pública, en el bien jurídico, es un delito, digamos, es un bien jurídico eh, institucional, es un bien jurídico colectivo, es un bien jurídico supraindividual, que se protege a través de las técnicas de peligro abstracto, ¿no? Como lo vamos a ver luego. Ahora, llegamos a este punto importante, que es justamente el concepto penal de funcionario público. Hablo de un concepto penal porque este concepto dista o se distancia en demasía de lo que se ha establecido en el ámbito administrativo, ¿no? O sea, este concepto que trabaja el legislador, que ustedes lo están viendo ahí, 425, no se condice en lo absoluto con lo que está en la Constitución, ni mucho menos con lo que está en el ámbito de la administración del derecho administrativo, que es donde debería provenir, ¿no? Y nosotros sabemos que el concepto de funcionario y servidor público, desde el ámbito del derecho administrativo, y que de alguna manera también se relaciona con el penal, son 4 conceptos, ¿no? O sea, si ustedes ven cualquier libro de derecho administrativo y van a ir al concepto de funcionario público, le van a establecer 4 conceptos. Primero, que tiene que tener un título. Segundo, que tiene que tener una función. Tercero, que tiene que tener una remuneración del Estado. Y cuarto, que haya juramentado al cargo, ¿no? O sea, cargos formales, normalmente el Estado debe juramentar a ese funcionario. Pero claro que la mayoría no juramenta, sino solamente son de alguna manera contratados, suscritos sus contratos, pero hay funcionarios que por el cargo que ostentan deberían, digamos, juramentar al cargo de manera solemne, ¿no? O sea, cuando el concepto administrativo dice título, claramente es un título que le tiene que otorgar el Estado, o sea, lo tiene que expedir. Por ejemplo, un juez, quien expide el título es la Junta Nacional de Justicia. Que si es un alcalde, el título lo expedirá el Jurado Nacional de Elecciones, el título que le expide de manera a través de una autoridad pública, ¿no? Claro que el título puede tranquilamente renovarse, puede tranquilamente suspenderse, puede tranquilamente extinguirse, ya sea por fallecimiento o por una falta grave, ¿verdad? Después había dicho el tema de la función, que me parece es importantísimo, porque digamos, por más, digamos, particular que pueda ser, pero si haces una función pública, me parece que en muchos casos, en el ámbito penal, por ejemplo, eh, se alinea el concepto penal, o sea, se alinea el concepto penal, o sea, por más extraneos que uno pueda hacer, pero si realiza una función pública, ese será un funcionario público. Claramente, por ejemplo, ustedes lo están viendo en el artículo 425, en el numeral tercero, que sin ser funcionario público, cualquier ingeniero que presente
digamos, un informe o una encuesta, ¿no? Un protocolo que ha elaborado a favor de una municipalidad, de un gobierno regional, y que para eso se le haya hecho un contrato, pero que no lo haya realizado, y que más bien se haya apropiado de los fondos públicos, pero ha realizado una función pública, y que así está en los estamentos, en los reglamentos. Entonces este será un funcionario público y será procesado debidamente por corrupción, por peculado, por lo que haya cometido, ¿no? Entonces, claro que el título y la función es quizá lo más importante, más que el título es la función pública. Claro que ahí podríamos discutir los temas de, de función mixta, ¿no? Por ejemplo, tema de salud, por ejemplo, que son entes públicos y privados, ¿no? O sea, o en el tema de Proinversión, que es una institución adscrita a la PCM, ¿verdad? O sea, o el caso de Petroperú, ¿no? Donde también este híbrido que tiene el Estado, fondos privados públicos. Entonces, ahí la función, o el caso de los notarios también, ¿no? Que si bien es cierto el título, pero el título es público porque lo expide el Ministerio de Justicia, pero la función también es pública, porque la función tiene que ver con los actos de dar fe de los actos jurídicos que hacen los particulares, ¿no? Entonces, eso no se puede negociar, eso eso es algo que no puede quedar al consentimiento, el libre consentimiento de las personas. Entonces, pero finalmente es un acto jurídico privado, pero el acto de dar fe público es un acto que no puede ser negociado. Entonces, por eso que para mí, en algunos casos, el notario debe ser un funcionario público, no obstante que su actividad es privada porque, digamos, digamos, la función notarial en el ámbito interno se rige bajo la ley de privada, ¿no? La 728. Entonces, ese es un tema. O sea, y quizás la remuneración para el derecho administrativo sea importante, pero para el derecho penal absolutamente nada tiene que ver eh, el tema remunerativo, ¿verdad? O sea, no es, o sea, o sea, por ejemplo, si fuera el concepto remunerativo un concepto, digamos, definidor de la función pública, por ejemplo, los jueces de paz no serían procesados por corrupción, digo, no por corrupción. Por eso hay muchos funcionarios ad honorem que han sido procesados por peculado o corrupción, así que, o sea, al derecho penal no le interesa finalmente de dónde proveen el sueldo, ni tampoco la juramentación, porque hay tantas personas que sin juramentar están siendo procesados, digamos, servidores públicos, asistentes, ¿no? Pero bueno, a ver, el 425, el 425 consagra este concepto amplio de funcionario público, ¿no? Los que están comprendidos en la carrera administrativa, que son, digamos, los que han, digamos, accedido al cargo público mediante, digamos, mediante un concurso público, ¿no? Mediante un concurso público, ¿no? Los jueces y fiscales que han sido nombrados por la Junta, ¿no? Esas son personas que se han sometido a un examen, a un, digamos, currículum, a una entrevista. Así como la entrada ha sido difícil, la salida también tendría que ser bajo una causa grave, fallecimiento, y con causas específicas que están en cada ROFO, MOFO, reglamento interno de cada institución. Digamos, este concepto cerrado es lo que se condice con el ámbito del derecho administrativo. Pero, por ejemplo, ya el punto 2 del 425 no es un concepto cerrado,
más bien es un concepto que se va abriendo a cargos políticos de confianza, incluso los que emanan de elección popular y porque, por ejemplo, en el derecho administrativo, los alcaldes, digamos, o para el derecho constitucional, si ustedes revisan el artículo 39, me parece, o 40 de la Constitución, va a decir que los que ocupan cargo de confianza, pues no serían funcionarios públicos, ¿no? O sea, los cargos de confianza, o inclusive los que emanan de elección popular. Con ese concepto, del 39 y 40 de la Constitución, eh, los alcaldes no serían pasibles de delitos de peculado, por ejemplo, ¿no? Poco lo sí. Pero el derecho penal sí tendría que trabajar este concepto de funcionario de confianza o por elección popular. Y claramente en el punto 3, ustedes lo están viendo en la lámina, para aquellos funcionarios que sin tener ámbitos de decisión, como son los cargos políticos o de confianza, ya en el punto 3 están para aquellas personas que están en el grueso de la administración pública, ¿no? En el grueso de la administración pública, que es justamente aquellos súbditos, subordinados, servidores públicos que tienen una relación contractual o relación laboral, ¿no? La relación contractual donde no hay ámbitos de jerarquía o de subordinación, mientras que en la relación laboral sí habrá ámbitos de jerarquía y subordinación, porque cumple un horario, ¿no? Por eso les decía yo en el ámbito contractual, por ejemplo, un ingeniero que es contratado por una municipalidad para hacer un informe determinado, un estudio de factibilidad, pero finalmente este ingeniero no hace ese estudio, se apropia de ese dinero, estafa al Estado, y luego de un tiempo la Contraloría abre un proceso de eh, regulación o de fiscalización y detecta que ha habido, por ejemplo, unos 10.000, 15.000 soles de manera continua, que se han hecho varios estudios, pero que no finalmente fueron terminados. Entonces aquí ha habido un peculado, que ese dinero se ha ido, vaya a saber Dios a dónde. Y el principal sospechoso son justamente el ingeniero con finalmente el alcalde que lo nombró. O casualidad que finalmente fueron amigos, fueron compadres, y luego se inició el proceso, ¿no? Pero aquí lo más importante, queridos amigos, es que más allá de la relación contractual que puede, o laboral que podría haber entre el funcionario y la administración pública, es la función pública, ¿no? Porque ustedes ahí van a ver que dice en el ejercicio de la función pública, en el ejercicio de la función pública, ¿no? O sea, porque si por más que se haya firmado un documento, y donde se haya establecido que es, digamos, dentro de la municipalidad, pero que la función es netamente privada, por ejemplo, no sé, es para beneficio de un contrato para contratar la niñera para su hijo recién nacido, el alcalde, ¿no? Pero ese dinero finalmente es del propio alcalde. Y el destino de esa fusión era un ámbito privado. Entonces, por más que se haya hecho dentro de la municipalidad, por más que se haya firmado un documento, pero que si la función es privada y el título del contrato también es privado, entonces aquí no estamos hablando de ninguna manera de un delito dentro del ámbito de administración, ¿no? Y asimismo también en el punto cuarto se habla de aquellos administradores o depositarios, que son extraneos, son personas particulares que el juez o fiscal o cualquier autoridad le ha dado a él ese título de administrar un caudal público. Por ejemplo, si yo he chocado mi carro y he lesionado a una persona y el juez en la audiencia me dice, bueno, vamos a incautar y embargar ese auto, pero no te vamos a dejar desamparado. Vamos a decir que tu propio auto va a quedar custodiado por usted mismo. Usted mismo va a ser tenedor de ese bien que es embargado a favor del Estado, pero que tú lo vas a usar. Entonces, ese sujeto imputado no puede vender el auto, no puede disponer de ese auto, por más de que sea de él, porque el código claramente dice
aun cuando pertenezca a particulares, es un bien embargado a favor del Estado. Es un bien público, ¿no? Que por X razones después te lo dan a ti para que tú lo administres. Entonces, nótese de que más que el título jurídico, es la función pública lo que marca el concepto penal de funcionario público. Ya en el punto quinto se habla de los miembros de las Fuerzas Armadas, que aquí me parece que no hay ninguna discusión, porque qué duda cabe que las Fuerzas Armadas pues también administran fondos públicos, ¿verdad? Y también pueden extralimitarse, pueden cometer abuso de autoridad, como lo hemos visto en muchos casos, pero también como pueden ser imputados, también pueden ser agraviados, como se ha visto en los casos de violencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Y en los casos del COVID, por ejemplo, en plena pandemia 2020, 2021, se ha visto muchos casos donde los policías han estado involucrados en actos de corrupción respecto a la compra de mascarillas, a temas que tienen que ver, inclusive el legislador creó un delito de colusión especialmente para ámbitos de la compra de materiales para COVID o calamidad social o pandemia, ¿no? A ese punto hemos llegado, en el 2021 se incorporó el delito de colusión, especialmente para la compra de estos, digamos, un agravante, aquel que se colude con un particular en plena pandemia o en emergencia sanitaria, ¿no? Donde muchos policías lamentablemente se han vuelto involucrados. Así que claro, me parece que es claro y legítimo que los miembros de las Fuerzas Armadas eh, sean parte del concepto penal de funcionario público, aun cuando el legislador, por ejemplo, en el cohecho, ya esto sucedió en el 2017, 16 me parece, se por un cohecho de la policía, un cohecho policial, ¿no? Aunque no era tan importante, ¿no? No era tan importante incorporarlo porque incluso ya con el concepto penal de la parte general del 425 ya podríamos establecer que cuando el 393, ¿no? 393 trabajaba el cohecho genérico, ahí también estaba incorporado el policía, ¿no? O un miembro de las Fuerzas Armadas, un miembro de las Fuerzas del Orden, pero como el legislador quiere ser mucho más expresivo, mucho más determinante para trabajar la conciencia del injusto de los imputados y decir, bueno, que a través de las normas jurídico-penales vamos a llegar a la conciencia del injusto de las personas para que no se vean involucrados en actos de corrupción. Y si lo hacen, el reproche ético-social será mucho más grave, cuando claramente se ve que no es lo mismo un cohecho genérico que tiene una pena hasta de 8 años y no es lo mismo un cohecho del ámbito policial que tiene hasta 10 años de privación de la libertad. Después está el tema del 425 en el numeral 6, ¿no? Y esto ha sido muy controvertido, ¿no? Este concepto ampliado de funcionario público que tiene que ver con aquellas personas que sin ocupar el cargo materialmente, porque digamos, hay una fase, digamos, hay digamos, una línea temporal, porque primero hay que concursar, primero hay que designar a candidatos, por ejemplo, si fuera por elección popular, pero que pasa por una serie de filtros antes de llegar a la función material fáctica de la función del cargo. Y el legislador, pues, no va a esperar, el legislador nacional ha dicho, no voy a esperar a que este funcionario se siente en el sillón municipal, en el sillón del gobierno regional, para recién imputarle el delito. No, aquellas personas que sin tener el cargo fáctico, desde la designación, desde la elección, desde la proclamación por una autoridad competente, para en el futuro desempeñar cargos públicos, ya desde el solo hecho de designación, elección o proclamación, ya serían funcionarios públicos. Y esto se dio a raíz de los casos de Curi Montesinos, donde claramente en el año 2000, digamos, Curi Bumachar, pues estaba siendo sobornado por Vladimir Montesinos, esto lo vimos todo en Televisión Nacional, y el legislador se dio cuenta que ahí había un vacío, ¿no? El juez cuando fue a imputar, el fiscal cuando fue a imputar el delito y el juez a imponer, pues obviamente no podía subsumir la conducta
en ese momento congresista, porque es para que se pase a las líneas y pueda candidatear por el partido de gobierno de ese entonces. Entonces, obviamente, claramente ahí o sea, no había un congresista, obviamente había sido designado, pero todavía no había sido, no había estado en función. Entonces, esto se puede dar en la vida real en cualquier momento. Por ejemplo, si uno va a sacar una buena nota para juez en la Junta Nacional de Justicia, luego ha ido al, al currículo, también buena nota, va al estudio de casos, también buena nota, y ya va a la entrevista y ya prácticamente luego de la entrevista sale que ha sido designado como juez. Y ya la Junta Nacional de Justicia lo designa, le da el título, inclusive le da el título en ceremonia solemne. Pero ese juez todavía no ha ido a su despacho, todavía no se ha comunicado con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, todavía. Entonces no sabe ni en qué sala o en qué juzgado va a ir. Pero ha sido designado, ya ha sido elegido, no proclamado, pero todavía no está en funciones, o sea, todavía no ha tomado, no se ha abocado a ningún caso. O sea, ni conoce su personal todavía. Pero ya se está juntando con amigos, abogados de su promoción, donde justamente va a litigar, donde justamente va a desempeñar. Entonces, esos actos clandestinos es lo que la criminología llama la criminología silanagmática, ¿no? O sea, estos delitos que se cometen consensuadamente, ¿no? Entre cochante activo, cochante pasivo, entre funcionario público y particular, ¿verdad? Entonces, eh, esto me parece que es un saludo a la bandera. Yo siempre lo he dicho, este tema del funcionario público ampliado, que ya lo trabajó inclusive la Convención contra la Corrupción, porque esto es un tema que viene de manera internacional. El Perú ha suscrito este convenio en el año 1996 en Caracas, la Convención contra la Corrupción, donde ahí ya se trabajaba este concepto ampliado, pero que de alguna manera, acá el problema que surgió antes de la modificatoria, porque esta modificatoria me parece que es del año 2015, 14, me parece esta modificatoria, pero antes de esa época no teníamos este tema de los funcionarios designados, proclamados. Entonces la pregunta era, ¿y aquellos funcionarios que se van coludiendo, que se van poniendo de acuerdo antes de las funciones públicas, antes de la asunción pública, antes de la juramentación, comete o no comete delito? Claro, el legislador me parece que de manera muy sesgada ha dicho de que, bueno, vamos a ampliar la autoría, porque finalmente lo que hace el legislador es ampliar la autoría en el artículo 425, pero se olvidan de que el tipo penal pues está construido o está compuesto no solamente por autoría, por sujeto activo, sino también está compuesto por la conducta típica. Y esa conducta típica es lo que da sentido digamos, a la imputación penal. Porque por más de que yo, por ejemplo, en el caso que les he puesto, me estoy juntando con mis amigos, yo ya he sido designado y tengo mi título, pero todavía no me he ido a mi juzgado, pregunto yo, si yo me estoy reuniendo con abogados, amigos, en mi casa, en el café de la esquina, eh, ya puedo cometer un cohecho específico del 495, porque el 495 claramente dice que solamente pueden cometer cohechos aquellos que se aboquen a un caso, que tengan conocimiento de un caso y que a sabiendas estén influenciando sobre un caso. Habla de caso, ¿eh? O un asunto, ¿no? Entiendo yo de que caso o asunto se refiere pues al expediente, a la carpeta, porque no solamente al juez, también es al fiscal, ¿verdad? Y ahí, bueno, no sé, hasta el perito también está metido ahí, pero bueno, también el perito decide sobre su informe, pero a lo que voy es que esto está mal, tiene un enfoque totalmente sesgado, muy parametrado en la autoría. Este 425 es solo para la autoría. Hemos ganado de manera significativa ampliando el concepto penal de funcionario público a la designación y no a la asunción. Pero eso tiene que ir de la mano también con el tipo penal. Y los tipos penales de abuso de autoridad,
de colusión, de peculado y de corrupción y de todos los cohechos, todos fijan el criterio de la conducta material. Es decir, que el sujeto esté materialmente en el cargo. O sea, no puedo yo cometer un peculado, no puedo cometer un peculado del 387 si es que yo no estoy en efectivas funciones de la administración de los caudales. O sea, yo no puedo decir de que, bueno, yo gané el domingo, 22 de octubre, donde yo estoy en primer lugar, y donde la OMPE me declara a mí ganador, inclusive el Jurado Nacional de Elecciones me ha dado mi título, pero lamentablemente todavía yo no he asumido el cargo, y por más de que me haya juntado con empresarios en mi casa, eso no puede ser factible de peculado, mucho menos de colusión, mucho menos de colusión. Entonces me parece que esto es un mero saludo a la bandera. Yo no digamos cuál podría ser el delito en el cual se puede imputarle solamente por la... Y después está el tema séptimo, ¿no? El último, que tiene que ver con esta suerte de remanente, ¿no? Y los demás casos que la ley y la Constitución prevean, ¿no? Como para darle una especie de cobertura global a todos aquellos casos en los cuales no han sido expresamente consignados, pero que la ley luego lo podría incorporar, ¿no? Por ejemplo, la Constitución, ¿qué establece? El rondero, por ejemplo, 149, ¿no? 149 de la Constitución habla de que las rondas campesinas, las comunidades campesinas nativas, eh, ejercen jurisdicción dentro de su ámbito de dominio. Claro que pueden administrar justicia siempre y cuando no vulneren derechos humanos, ¿no? Garantías fundamentales. Entonces, pregunto, ¿el rondero que administra justicia puede cometer un prevaricato, puede cometer una tortura, por ejemplo? Porque para que existan estos delitos, tiene que haber un funcionario público de por medio, ¿no? Por eso yo pregunto, ¿el rondero es un funcionario público? Y si vamos a temas ya de que la ley, vamos a decir la ley, por ejemplo, el notario, ojo que el notario es público, ¿no? Es un notario público, dicen, ¿no? Pero el notario, por ejemplo, si yo voy a la notaría y le digo, ya pues señor notario, tiene que hacerme pues los testimonios porque voy a viajar, después me voy a ausentar 3, 4 meses, quiero que mi empresa ya esté constituida porque tengo que ir a la SUNAT, tengo que hacer un montón de papeleo y necesito que salga ya. Y para eso le voy a dar un adicional, un soborno. Entonces, pregunto, si alguien me graba o alguien me está mirando, observando, ¿puedo cometer un delito de cohecho? O sea, el funcionario, el notario, viola el principio de neutralidad y de objetividad cuando le están coimeando, porque finalmente lo estás motivando, ¿no? Es como si fuera un cohecho impropio, un cohecho pasivo impropio, ¿no? Notario, por ejemplo, el asesor de una universidad que trabaja ad honorem, el asesor de una universidad pública, ese asesor es funcionario público. El el bombero que no hace las funciones que debería hacer porque el bombero maneja presupuesto, de alguna manera hay un presupuesto exiguo, digamos, paupérrimo, pero puede cometer peculado, colusión, un abuso de autoridad. El bombero, si es que se sobrepasa, por ejemplo, un incendio, va a romper las puertas que no debería romper y se mete a lugares donde no, digamos, donde no había que meter, pero puede cometer abuso de autoridad el bombero. Entonces, caramba, estos son los temas que enfrentan, ¿no? El concepto penal emplea, este concepto penal, pero que no tiene que ver nada con el concepto de administración, del derecho administrativo. Siguiente, por favor. Siguiente. Luego vamos a ver el tema de las técnicas, ¿no? Digamos, la mayoría de veces el legislador nacional
ha trabajado los delitos de comisión, claro, porque, por ejemplo, los delitos de peculado, los delitos de colusión, los delitos, digamos, de enriquecimiento, son delitos en los cuales el funcionario público ha hecho o está realizando una conducta positiva, activa, está desplegando su actividad, por ejemplo, el funcionario que sustrae el dinero de una municipalidad, por más de que esté sentado y que haga solo un clic y que digite algunos códigos que le están diciendo sus asesores, por más que que haya hecho eso, eso es una conducta positiva. Y también el legislador ha creído conveniente incorporar conductas omisivas, conductas en las cuales ha habido una pasividad del funcionario público de no hacer las cosas cuando debía haberlo hecho. Un funcionario que se rehúsa, el policía que se rehúsa a cumplir su función. O sea, no atrapa al delincuente. El delincuente que se le escapa del calabozo de la dependencia policial y casualidad, justo ese momento se fue a ver el partido, se fue al partido de fútbol. Mira qué casualidad, justo en ese momento. Entonces ahí ha habido una omisión dolosa, claramente. Artículo 377, claramente hay se criminaliza una omisión. Pero también están aquellos delitos en los que digamos, se incorpora los delitos de mera actividad, ¿no? Los delitos de mera actividad donde, digamos, se incorpora o se criminaliza delitos donde no, digamos, no hay un resultado lesivo. Claramente no hay un resultado lesivo. El legislador nacional espera que la consumación se dé solo y llanamente con la conducta del funcionario público. Por ejemplo, en el cohecho. El cohecho solamente se consuma con la mera aceptación. El cohecho se consuma con, digamos, con la mera recepción de los medios corruptores. El cohecho, por ejemplo, en el tema de el cohecho por solicitud. Yo llamo a mi amigo para solicitarle una coima. Llamo a mi amigo abogado para solicitarle una coima porque yo estoy viendo su caso, yo estoy viendo su licencia para que funcione su negocio. Yo trabajo en la municipalidad y yo lo llamo precisamente para solicitarle una coima, ¿verdad? Entonces, ese acto es de mera actividad. No necesitamos que efectivamente el funcionario firme o suscriba o finalmente se expide ese documento. Solo se consuma con la mera recepción de los medios corruptores o la mera aceptación de los medios. Mera actividad. Es un delito de peligro abstracto. En algunos casos, por ejemplo, en el delito de tráfico de influencias, en el delito de tráfico de influencias, se da claramente el delito no sé, claramente se puede dar el delito de tráfico de influencias con la mera aceptación de los medios corruptores, con la mera aceptación de los medios corruptores en los cuales el funcionario o el extraneus, mejor dicho, se haya vanagloriado o haya dicho que tiene influencia ante un juez o fiscal. En pocos casos, en pocos casos se ha criminalizado los delitos de lesión, ¿no? Por ejemplo, en el peculado, pocas veces se ha criminalizado el peculado por el agravante, ¿no? O sea, por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito es un delito claramente de lesión. Espera que el funcionario se haya, digamos, incrementado de manera notoriamente sus bienes de lo que era antes y lo que es ahora. Entonces, considero yo que la técnica legislativa más usual es los delitos de comisión, los delitos de mera actividad y los delitos de peligro abstracto.
Eso me parece que es la técnica más usada. Y por último, para terminar esta primera parte, siguiente, este tema de los delitos de, digamos, de participación necesaria, ¿no? Esto, digamos, mucho se ha dicho sobre este tema. Por ejemplo, en los delitos de participación necesaria es un delito de consenso, ¿no? Es un delito de consenso, es un delito de encuentro o es un delito de convergencia. Normalmente, los delitos de corrupción son delitos silanagmáticos, ¿no? Son delitos donde hay tanto un cohechante pasivo y un cohechante activo. En el delito de, digamos, de colusión, hay un funcionario público que se tiene que concertar con un particular o con un, digamos, proveedor, ¿no? Un extranjero, ¿no? Este, claramente son delitos de encuentro, a diferencia de los delitos de convergencia eh, que son los delitos de, no sé, organización criminal, por ejemplo, ¿no? Organización criminal o asociación ilícita, ¿no? O delitos de rebelión, que también se conoce como delito de convergencia, ¿no? Claramente, repito, en los delitos contra la administración pública, los delitos de participación necesaria que se dividen en dos, pero los delitos de encuentro es donde normalmente acapara la atención porque siempre intervienen dos. No necesariamente, ¿no? Por ejemplo, el delito de abuso de autoridad solamente interviene una persona, es un delito unisubjetivo. En los delitos de peculado claramente hay una sola persona, pero en los delitos de colusión y en el delito de corrupción o cohechos tiene que haber dos o más personas, ¿no? Eh, Claro que también hay un delito común, o sea, yo estoy hablando solo de delitos de participación necesaria que involucra delitos de infracción al deber, porque son los funcionarios públicos quienes normalmente son imputados por estos delitos, pero no necesariamente tiene que ser así. También están los delitos comunes, como por ejemplo, el delito de tráfico de influencias, su tipicidad básica, es un delito común, no obstante que tiene un agravante en el segundo párrafo. Y todos los delitos cometidos por particulares contra la administración pública son delitos comunes, no son delitos especiales. Y el tratamiento penal para las particulares, bueno, ese tema lo bueno, escaparía ya a trabajar este tema, pero me voy a dedicar en la siguiente lámina, el que tiene que ver con los delitos de infracción al deber, que es donde yo creo que voy a trabajar ese tema de manera mucho más detenida. Vamos a unos 5 minutos, Henry, por favor. Henry, 5 minutos, por favor. Vamos a hacer un break y luego eh, eh, este, 5 minutos y luego descansamos para seguir, Henry, en ese tema de los delitos de infracción al deber, los delitos de infracción al deber, que es la siguiente lámina que te he pasado. Por favor, si yo lo vas proyectando, lo vas dejando ahí y por favor en 5 minutos continuamos. Sacamos esta lámina y ponemos la otra, por favor. Gracias. Listo, doctor Rubén. Doctor James, 5 minutos, por favor. Gracias. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor. Como ustedes están viendo ahí, queridos amigos, para hablar de los delitos de infracción al deber, que es uno de los grandes temas de la parte general de los delitos contra la administración pública, creo que es importante saber dónde estamos parados, ¿no? Claramente tenemos que ubicarnos en la historia de la teoría del delito, ¿no? Acá no vamos a hablar, digamos, del justnaturalismo, de la corriente no kantiana, de la corriente finalista y de todos sus discípulos que se han destacado en esta parte de la teoría del delito, que claramente Hans Welzel es el abanderado de esta doctrina, ¿no?
y donde claramente el dolo y la culpa se ubican en la tipicidad, a diferencia de que en el sistema causalista estaba en la culpabilidad, ¿no? Y donde creo yo donde debemos ubicarnos para hablar de los delitos contra la infracción de deber, y que es quizá eh, es en los delitos que tienen que ver con los postfinalistas representados claramente por Klaus Roxin y Gunter Chakos, que son los que vamos a ver más adelante. Entonces, como primera parte, tenemos que decir que los delitos cometidos por funcionarios públicos a los cuales se le ha escrito los delitos de infracción al deber está claramente delimitado en los delitos funcionalistas, ¿no? Aquellos que siguen esta corriente funcionalista fundamentado en sus dos grandes precursores, que es Gunther Jakob y el profesor alemán Klaus Roxin. Siguiente, por favor. Y claramente también tenemos que, siguiente, Henry, por favor, a ver, en esta parte, vamos a ver esta autoría y participación, que de alguna manera creo que el gran debate que se ha dado en estos últimos tiempos en los delitos contra la administración de justicia es la autoría y participación. Y para ello, bueno, voy a utilizar los conceptos dogmáticos que ha utilizado la doctrina jurisprudencia de aquella época, en la cual ha dicho que se ha trabajado el concepto extendido y el concepto restrictivo de autor, ¿no? El concepto extensivo de autor entendía de que todos aquellos que incorporen una condición importante en el evento delictivo tendrían que ser considerados autores, ¿no? El tipo que hizo la cama para que se consuma la violación sexual puso una condición necesaria para cometer el acto sexual. El padre que engendra al hijo, el juicio sicario también debe ser considerado como autor. Entonces, este concepto de equivalencia de las condiciones como un concepto extensivo de autoría es lo que de alguna manera ha ido, o digamos, ha monopolizado la, la autoría y participación del siglo XIX a inicio del siglo XX, ¿no? Concepto unitario que inclusive hoy en día en los delitos culposos, los delitos imprudentes, es donde normalmente se aplica, ¿no? Y luego, este concepto unitario de autor ha ido perdiendo peso en el transcurso de, digamos, de la doctrina penal, porque Ay, descapacitado, cualquiera se peso, baja. por favor, si podemos apagar el audio. En el tema, por ejemplo, de, digamos, ha ido perdiendo peso a medida en que se ha ido evolucionando la teoría del delito. Por ejemplo, en la teoría naturalista o naturalista o neocantiana, el concepto unitario de autor es donde normalmente ha hecho su caldo de cultivo. Pero, digamos, cuando entró la doctrina del finalismo en la teoría del delito, ya ha ido perdiendo peso la doctrina unitaria y más bien ha ido consolidándose la doctrina restrictiva de autor, y, que ya hace una diferenciación, ¿no? Hace una diferenciación entre aquellos que cometen el delito en el estricto sentido de la palabra y aquellos que solamente cooperan o ayudan o determinan a otro a la comisión del evento delictivo. Entonces, claramente con la doctrina, con el advenimiento de la teoría o del sistema finalista, ha ido también ha ido también naciendo la teoría diferenciadora. Y en esta teoría diferenciadora habría que determinar claramente dos cosas, ¿no? Una cosa es la formal objetiva y otra cosa es la formal material o la material objetiva, ¿no? Que claramente la teoría formal objetiva tiene que ver con que solo son autores aquellos que cometen el verbo rector que comanda los tipos penales de la parte especial. O sea, autor será aquel que viola, accede sexualmente, ya ese es autor. Aquel que comete la estafa, bueno, aquel que solamente ha hecho la defraudación específica.
Será autor aquel que mata a otra persona, pero no aquel que ayuda o que presta el revólver a otra. Ya, ese no es autor. Pero sin embargo también están aquellos que dicen que autor no solamente es aquel que comete el tipo penal de los verbos rectores, sino aquellos que de alguna manera prestan un aporte importante. Y ese aporte importante es lo que finalmente determina la autoría en un delito. Es la teoría material objetiva, ¿no? Y ahí se han dado un conjunto de teorías que ustedes están viendo ahí en la lámina. La teoría de la pertenencia del hecho, la teoría de la determinación objetiva y la famosa y multicitada teoría del dominio del hecho, ¿no? Comandado por Hans Belzel y que después desarrollada por su predecesor, que es el profesor Klaus Rossi, ¿no? Que claramente la doctrina del dominio del hecho, que tiene que ver con el dominio de la voluntad, que es en la autoría mediata, dominio de la acción, que es la autoría directa, y de la el codominio funcional del hecho, que es de la coautoría, ¿no? En estos temas de la doctrina de la material objetiva, donde están todas las doctrinas que he mencionado, se pueden tranquilamente interpretar desde el artículo 23 del Código Penal peruano, ¿no? Si ustedes ven el artículo 23 del Código Penal peruano, no se adscribe ninguna teoría, y donde todas las teorías a las cuales he mencionado pueden tranquilamente aplicarse, ¿no? Y siguiente, por favor. Y luego vamos a ver, bueno, esto es en relación a la autoría, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es la participación. Y la participación, claramente, bueno, se ha desarrollado en función a la accesoriedad. Hemos dicho de que aquellos que no hacen un aporte necesario e importante en el evento delictivo y que solo aquellos que hacen una conducta accesoria a la misma tienen que ser partícipes. Y la doctrina los ha dividido en la inducción y la complicidad, ¿no? Inducción y complicidad. La inducción está en el artículo 24 del Código Penal peruano, que habla sobre aquella persona que determina a otro a la comisión de un evento delictivo. Esta determinación tiene que ser dolosa. Y después están los actos de cooperación, como lo llaman en España, y aquí le llamamos complicidad, necesario o innecesario o secundaria, que está en el artículo 25 de nuestro código penal, donde claramente los inductores y los cómplices son una forma de participación y que son accesorios, son secundarios del autor. El autor es el ente principal y los que no serán convidados de piedra, ¿no? Y que obviamente el cómplice necesario pues tendrá la misma pena del autor porque digamos, su aporte es decisivo a la comisión del delito, y los innecesarios son aquellos que aun cuando ellos no participen, en igual sentido el delito se hubiese cometido. En igual forma el delito se hubiese cometido. Siguiente, por favor. Luego, en esta lámina que sigue, sí, ya vamos a entrar a nuestro tema de la noche, que es, digamos, a nosotros, digamos, siempre desde la universidad, digamos, desde desde los ciclos de pregrado, inclusive, se ha hablado siempre de delitos comunes y delitos especiales, ¿verdad? Delitos comunes, en las cuales estaba para aquellos que el tipo penal no ha adscrito ninguna cualidad especial en el sujeto activo, ¿no? Que normalmente tienen el dominio del hecho, ¿no? Por ejemplo, los homicidios, las lesiones, las violaciones sexuales. El legislador no ha establecido en el sujeto activo, aquel que realiza la conducta típica, una cualidad especial. Dice el que normalmente se expresa con un prefijo indeterminado, el que cualquier persona puede cometer ese delito común, fundamentado por el dominio del hecho. Después están los delitos especiales, donde sí el legislador ha establecido que solo un círculo muy limitado, muy centralizado, serán aquellos que cometan el delito. Por ejemplo,
En el delito de parricidio solo lo puede cometer aquel que tenga una ascendencia consanguínea con la víctima, ¿no? No sé, en el delito de los delitos contra la administración pública cometidos por funcionarios públicos solo serán autores aquel que sea funcionario y servidor público. Quienes no sean, no tendrían que ser autores, sino partícipes, ¿verdad? Entonces, esos delitos especiales a su vez se dividían en especiales propios e especiales impropios, ¿no? En los especiales propios, normalmente estaban aquellos que la cualidad especial fundamentaba la comisión del evento delictivo. Por ejemplo, en el delito de prevaricato, solo comete el delito de prevaricato el juez o fiscal que cite pruebas falsas, que se fundamente en hechos que no han sido consignados en el proceso, o cite leyes derogadas, por ejemplo. No solamente esas personas pueden cometer, el juez o fiscal, aquel que sea ministro, congresista, ellos no podrían hacer prevaricato. Eso es un delito especial propio. Pero también hay delitos especiales impropios, que la cualidad especial no sirve para fundamentarla y en su defecto solo servirá para agravarla o atenuarla, ¿no? Normalmente sirve para agravarla. Por ejemplo, en el peculado, si el sujeto activo no tiene la condición de funcionario público, será considerado un hurto o será considerado una apropiación indebida del artículo 190. Pero si tiene la cualidad de funcionario público, ya nos vamos al peculado. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es lo que normalmente nos han ido contando hace muchos años atrás. Y obviamente esto complementado con la teoría de la unidad de título de imputación, que la unidad de título de imputación es en la cual establece que todos los que cometen o todos los que realizan el evento delictivo, lo normal y lo racional es que todos sean imputados bajo el mismo delito, que sean imputados bajo el mismo delito. Es decir, no sé, si todos cometemos el delito de robo, yo soy el tipo que estoy, digamos, eh, el que estoy campana, y luego otro tipo va y amenaza al guachimán, hay otro tipo que amenaza al ventanillero y hay otro tipo que va a la caja fuerte y saca el dinero, ya, todos esos serán imputados bajo un mismo título de imputación delictiva, delito de robo agravado. Eso es lo que normalmente se ha venido aplicando en la jurisprudencia, aunque también existe la otra teoría, que es la ruptura de título de imputación, que se ha dado en casos en los cuales, por ejemplo, si yo soy funcionario público, pero que a la vez me han ayudado extraneus para sustraer los caudales públicos, esos extraneus que no tienen la condición de funcionarios públicos, tendrían que responder por su título de injusto que han cometido, porque el reproche ético-social es para mí, porque yo soy funcionario público, no para los demás. Esos tendrán que responder por un delito subyacente, ¿no? Por un delito subyacente que obviamente esté en el Código Penal, principio de legalidad, ¿no? Por ejemplo, si yo soy peculado, los demás que me han ayudado serán pues hurto o apropiación indebida, qué sé yo. Entonces, pero esta última teoría no ha sido la que se ha aplicado de manera unánime. Es más, cuando se le ha aplicado ha habido escándalos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ex alcaldesa del Santa, eh, que se le imputó por delito de enriquecimiento ilícito, ¿no? Pero que ella fue imputada por enriquecimiento ilícito, pero el marido, el conviviente, que a las cuales se le había imputado todo, o a las cuales se le habían hecho las transferencias de todos los bienes, no podía ser castigado porque tendría que haber ruptura de título de imputación. Y como no hay un delito de enriquecimiento ilícito de particulares, porque ese sería el título que le correspondería, pero como en la legislación peruana no existe, entonces quedaría impune. Y así, la Corte Suprema, en una gloriosa e inteligente casación, en el año 2015, absolvió a
digamos, a las personas que coadyuvaron a la realización del encubrimiento. Pero bueno, finalmente, ya después con todo este escándalo, luego se incorporó en la legislación nacional en el año 2015 ya diciendo que, en el año 2017, perdón, que aun cuando el delito sea cometido por un funcionario o sea cometido por un sujeto especial y que hayan intervenido extraneos en la comisión del delito, el delito que se debe aplicar es el delito especial para todos. Unidad de título de imputación es el que comanda y el que debería aplicarse a los extraños. Siguiente, por favor. Siguiente. Y esto es lo que finalmente ha sucedido, ¿no? En el año 2017, como te había dicho, a través del decreto legislativo 1351, se incorporó en el último párrafo para la complicidad, ¿no? Esto dice, el cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamenten la penalidad del tipo no concurren en él. Finalmente lo que está diciendo es que todos van a responder por el delito especial. O sea, si todo es peculado, todos responderán por peculado, aun cuando no tenga esa condición especial los extraños o los partícipes o inductores. Siguiente, por favor. Y luego ya entramos a nuestro tema de la noche. No, antes, Henry, antes de la 8, la octava. Y vamos a ver un tema bastante polémico, problemático, ¿no? Para decirlo menos, porque, digamos, en este caso, vamos a ver que había un problema, ¿no? Problemas que se presentaban en la jurisprudencia, sobre todo extranjera, alemana para ser más específico, donde estos casos del instrumento doloso no cualificado, ¿no? Les voy a poner un ejemplo como para poder entender esta problemática que pasaba hace ya como 60 años, posiblemente, ¿no? Que hoy día está resuelto ese tema, pero hace 60 años todavía estaba en pañales. Estaba claro que los delitos se dividían en dos, en delitos de infracción al deber y los delitos de dominio, ¿no? Y dentro de los delitos de dominio había un tema bastante picante, ¿no? Porque los delitos de dominio, como te había dicho, son aquellos en los cuales el sujeto activo domina el curso causal del evento delictivo, domina su conducta hacia el resultado lesivo. O sea, yo domino mi conducta. Por lo tanto, yo soy dueño del curso causal del evento delictivo. Si yo quiero, lo paro, si yo quiero, frustro el plan criminal, y si yo quiero, continúo con ese plan criminal, ¿verdad? Y así estaba construido para los delitos de autoría directa, coautoría y autoría mediata, con los casos de dominio de la voluntad, ¿no? Por coacción o por error. No voy a entrar a temas de dominio por organización, que es otro tema que la verdad que nos va a complicar la vida, pero lo importante es que todos los delitos, gran mayoría de delitos, comandaban los delitos de dominio. Pero sin embargo, había un tema bastante problemático, que es el instrumento doloso no cualificado. ¿Qué es esto en buen romance? ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo soy juez, estoy en tratativas con otra persona, ¿verdad? Estamos dialogando y hemos llegado a un consenso para poder yo resolver tu caso, pero para yo resolver tu caso me tienes que dar una determinada suma de dinero, como una especie de coima, preventa, soborno, lo que se pueda decir en este caso, ¿verdad? Pero yo no quiero recibir ese donativo o esa preventa, ¿no? Yo no lo quiero recibir de manera directa, y yo voy a instrumentalizar, entre comillas, a mi sobrino, estudiante de Derecho, pero que obviamente no tiene la condición de juez, pero que vive conmigo. Yo le digo, sobrino, anda a recibir un sobre cerrado con algunos documentos que te van a dar. Bueno, yo le engaño que van a ser documentos, pero en realidad son dinero. Que va a venir en un sobre, ¿no? Y te lo van a dar tal persona. Entonces, tal hora determinada, un café, se van a reunir allá y mi sobrino va, ¿verdad? Es un extraneus, sobrino. El intraneus soy yo, porque yo tengo la condición de juez. Entonces,
el instrumento es un instrumento doloso, claro, realmente doloso, que inclusive hasta podría saber que es un soborno, ¿no? Hasta lo podría intuir finalmente, ¿no? Con un dolo eventual, aun cuando él se dé cuenta de la situación de un evento delictivo, él sigue actuando, sigue pensando que esto podría ser un soborno, pero él continúa su accionar. Va, se sienta con los, digamos, litigantes, ¿verdad? Y el litigante, obviamente, luego de una conversación breve, le da los, ¿no? Obviamente todo esto ha sido grabado, ha sido seguido por los mismos litigantes, que luego finalmente, bueno, el caso no sale como se había pensado, luego piden la devolución, no se da, bueno, denuncian el caso. Entonces la pregunta del millón es, ¿cuál es la responsabilidad penal que le correspondería al sobrino? ¿Y cuál es la responsabilidad penal que le correspondería al tío, al juez? A ver, como en ese momento estaba vigente la teoría del dominio del hecho, que era para los delitos comunes, los delitos, digamos que estaba el grueso de delitos del Código Penal. Entonces, en este caso, ¿quién tenía el dominio del hecho, no? El dominio del hecho lo tenía claramente, pues, el tío, ¿no? En un momento determinado lo tenía el tío cuando negociaba previamente, aunque esto podría ser hasta un acto de preparación, ¿no? Porque normalmente el delito se va a consumar cuando la entrega y todo lo demás, ¿no? Aunque en nuestro Código Penal, inclusive con la aceptación, ya podríamos decir que había una consumación de este delito del 393 o el 395, dependiendo, bueno, este es un cohecho específico, ¿no? Pero digamos, podríamos decir que el dominio del hecho lo tiene en un primer momento el tío, pero que después eso se va desplazando, y ya que finalmente, y quien finalmente ya tiene el control del evento delictivo, es el sobrino, al momento de ir, salir de la casa y desplazarse, dirigirse hacia el café. Él podría tranquilamente no ir y frustrar la entrega. O sea, tenía un dominio del hecho. O sea, el dominio del hecho finalmente digo, lo tiene el sobrino. Pero si vamos a la realidad de los hechos, el tío, ¿cuál sería su responsabilidad? Él podría decir, bueno, como los delitos de cohecho están dominados por los delitos de dominio del hecho, yo no tuve el dominio del hecho porque yo estuve sentado. Y si bien es cierto, yo he hablado por teléfono con estas personas, eso es un acto preparatorio impune, ¿no? Eso es un acto que no está criminalizado. Finalmente lo que se está criminalizando es el hecho de la entrega, pero el dominio del hecho lo tiene el sobrino. Entonces aquí se da una especie de acto de impunidad, porque pareciera ser que los delitos de dominio del hecho no termina de fundamentar los delitos cometidos por funcionarios públicos. Pareciera que los delitos de funcionarios públicos tendrían otra fundamentación, donde claramente no tendríamos que poner, no tendríamos que poner, digamos, el ojo en la dominabilidad del curso causal, sino que tendríamos que poner el ojo en la infracción de deberes funcionariales que él está cometiendo, en este caso de los ámbitos jurisdiccionales, que es guardar la neutralidad, guardar la objetividad de los actos funcionales y no estar vendiendo como cual vendedor o ambulante a terceras personas, vendiendo sus decisiones al mejor postor. Esto, digamos, no puede ser. Pero entonces, este tema del instrumento doloso no cualificado, que sería el sobrino, finalmente no estaría cometiendo el delito del delito de cohecho, porque él no tiene la cualidad de juez, el sobrino. Pero tampoco el tío, el juez, porque el juez finalmente estaba sentado y no estaba recibiendo los medios corruptores, ¿no? Entonces, aquí se presentaba una dicotomía confrontacional.
entre lo que es el tipo penal y lo que es el dominio del derecho. Siguiente, por favor. Por eso es que luego, bajo esta tesis del instrumento de uso no cualificado, esta problemática, se crearon dos teorías, ¿no? Y creo que la primera, la que realza este tema, es los delitos de infracción al deber en la obra de Gunther Jakob. Perdón, la de Klaus Roxin, que es la que ustedes están viendo ahí en la lámina, donde Roxin dice que habría que diferenciar dos formas delictivas, pero no desde el punto de vista formal, como normalmente nos han enseñado, que son los delitos comunes, los delitos especiales. No, aquí vamos a hablar de delitos de dominio y de delitos de infracción al deber, ¿verdad? Miren qué interesante, porque Roxy en el año 1963, que ustedes están viendo ahí, publica su obra, esto de autoría y dominio del hecho en el derecho penal, que es una obra que le sirvió para ocupar una cátedra en la Universidad de Hamburgo, y donde él claramente establece estas dos formas de intervención delictiva, ¿no? Delitos de dominio, que son los delitos normales, que son los delitos que se cometen en homicidios, en lesiones, en violaciones, y donde uno tiene el control del evento delictivo del curso causal. Pero hay otras formas delictivas donde por más de que existe el dominio del hecho, por ejemplo, el funcionario público, cuando se apropia de los caudales públicos, está bien, tiene un dominio del hecho, porque yo estoy dominando en qué momento lo voy a hacer y en qué momento lo voy a frustrar, si es que yo quisiera. Pero eso no es la fundamentación de ese delito. La fundamentación debe ser la infracción, la violación de deberes extrapenales que no necesariamente están en el, digamos, en el Código Penal. Eso está normalmente en leyes especiales, en el ROF, en el MOF, en los reglamentos internos, en los protocolos para el ámbito, digamos, de la medicina, qué sé yo. O sea, la fundamentación en los delitos de infracción del deber, en los delitos cometidos por funcionarios públicos, la autoría no está fundamentada en el dominio, está fundamentada en la infracción de leyes o reglamentos que cada institución pública tiene. Por ejemplo, no sé, en el tema municipal tendremos que ir a regidores que coimean, que se coluden. Tendríamos que buscarlo en el tema de la ley de municipalidades. Y ahí están digamos, las obligaciones que tienen los regidores, las obligaciones que tiene el alcalde, ¿verdad? Y ahí vamos a decir de que aun cuando él no haya tenido dominio del hecho, aun cuando él haya estado de manera pasiva y solo en su casa y no se haya desplazado a su municipalidad, pero por el solo hecho de infraccionar esos deberes ya lo hace autor, con una sola llamada, o con no haber hecho nada en relación a ese hecho, ¿no? Entonces, eh, y claramente Roxin establece que en los delitos especiales o infracción al deber, que aquí claramente están los delitos funcionariales, puede, digamos, coexistir la coautoría. O sea, pueden haber varios funcionarios públicos que se ponen de acuerdo. O sea, hay una decisión común de sustraer los caudales, varios, digamos, el gerente, el tesorero, los asesores, todos se confabulan a una connivencia interna criminal para poder sustraer esos caudales, ¿ya? Entonces hay una decisión común, hay una ejecución en la fase ejecutiva del delito, y han hecho una intervención decisiva cada uno de ellos, porque cada uno ha tenido una intervención necesaria, decisiva para realizar este delito. Entonces hay una coautoría. Y Roxen dice, sí, se puede haber coautoría en los delitos de infracción al deber, y puede haber inclusive autoría mediata, si es que alguien ha dominado la voluntad de otra persona, extraneus, ya sea por error o por coacción, y se haya apropiado los caudales, ¿no? Y aquí Roxy en un primer momento decía que estaban los delitos culposos y los delitos de omisión, formarían parte de esta categoría de delitos de infracción al deber, ¿verdad?
¿Por qué? Porque aquí hoy claramente los delitos culposos hay una infracción de deber, ¿no? Deber del médico, deber del ingeniero que no ha tenido en cuenta su lex artis, ¿no? En el caso de delitos de omisión, podríamos citar los casos de posición de garante, ¿no? De la posición de garante que también, o ya sea por contrato, por actual presidente, o por, no sé, este, por la ley, ¿no? Por la ley misma, entras en una posición de garante y eso es claramente si tú infraccionas ese deber, este, es un delito especial o un delito de infracción del deber. Bueno, esto es en cuanto a la obra de Claude Roxin. Por eso es que yo sostengo siempre que cuando se habla de delito de infracción al deber, habríamos que precisar en qué obra estamos hablando. Si estamos hablando de la de Claude Roxin o la de Gunther Jacobs, porque como vamos a ver luego, hay diferencias entre una y otra tesis. Siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque resumiendo este tema, de los delitos de infracción al deber en la obra de Gunther Jacobs, vamos a ver, en resumen, que los delitos de dominio solo sirven para los delitos de comisión dolosa. Esto me parece que debe quedar claro. Por eso es que se hace necesario, se hace prácticamente importantísimo la definición de delito de infracción al deber que debe fundamentar los delitos funcionariales. Porque en Roxin, los delitos especiales, que son delitos de infracción al deber, se fundamentan en deberes extrapenales, que no están en el tipo penal y que creo que son leyes penales abiertas, donde tiene que haber una remisión a normas extrapenales, como normalmente se hace en la práctica actual. Los delitos especiales en la obra de Roxin claramente depende del tipo penal. O sea, el tipo penal es el que de alguna manera define si estamos en un delito de infracción al deber o si estamos en un delito de dominio, ¿no? Claramente es una clasificación netamente formalista, podríamos decir, y que en Roxin los delitos de infracción solo fundamentan la autoría, ¿no? Dejando de lado los temas de la conducta típica, como en la obra de Jacobs lo vamos a ver luego. Siguiente, por favor. Bueno, esto sería el resumen de lo que es. Siguiente, Henry, por favor. Este tema, ya hemos visto la de Roxin, pero ahora vamos a hablar sobre quizá lo que yo considero que es la teoría más importante y la que más adeptos tiene en la Judicatura Nacional. Porque ustedes ven toda la jurisprudencia, la mayoría de la jurisprudencia en materia de delitos de infracción al deber, llámese colusión, peculado, llámese corrupción, llámese abuso de autoridad, todos coinciden en que es un delito de infracción al deber, pero siempre en las citas está la obra de Jacobs, la mayoría. Y creo, y sin, bueno, esto, lo que ustedes están viendo en la lámina es básicamente los conceptos clásicos, naturales, que uno debe saber antes de entrar a analizar a Jacobs, porque Jacobs es tan complicado, porque una cosa es el tratado y otra cosa son sus artículos, pero creo que finalmente tiene una línea discursiva, que es justamente decir de que, por ejemplo, el finalismo decía de que el sujeto activo es un individuo psicologicista, ¿no? El dolo, todo eso son emociones que tiene la persona para cometer el delito, ¿no? Un concepto individuo. En cambio, en Jacobs no es un individuo, es una persona, es un haz de derechos y obligaciones, es un ente impersonalizado. Claramente aquí se está refiriendo a Hegel, ¿no? Y donde este ente es un ente que tiene obviamente deberes y funciones, deberes y más que derecho tiene obligaciones, deberes que cumplir. Y estos deberes y obligaciones que el Estado le impone a la persona, que no le interesa finalmente sus motivaciones, sus emociones, como si el finalismo se interesó mucho, por eso es que el dolo es un concepto básico, un culto personal. El dolo es un concepto psicologicista en el finalismo, pero en cambio en el funcionalismo, que es lo que finalmente Jacobs dice que renueva
toda la doctrina del delito, toda la teoría del delito, en Roxin, el fundamento digamos, de los delitos es delitos de organización y delitos por institución, ¿no? Eso creo que es en la siguiente lámina que viene, por favor, Henry, la siguiente lámina. ¿Por qué? Porque en Roxin era deberes extrapenales. Habíamos dicho que en Roxin son deberes extrapenales, ¿no? En cambio, en Jacobs son deberes positivos o negativos, los que finalmente van a definir el evento delictivo. Había dicho de que hay responsabilidad en el ámbito organizacional, es un negativo, y hay responsabilidad en el ámbito institucional. Ahí me parece que hay un error. Bueno, cuando es positivo, es al ámbito institucional. ¿Por qué? Porque, digamos, los delitos de organización, la responsabilidad viene cuando termina el derecho de otra persona. Es decir, cuando termina mi derecho y ya invado el derecho de otra persona, es ahí donde viene el tema de lo delictivo en Jacobs. Que podríamos decir que estos son los delitos comunes, ¿no? Normalmente yo, por ejemplo, si quiero ir a un camping, pues tengo que ver de que si quiero hacer fuego, pues no tengo que hacer un incendio forestal, ¿no? ¿Verdad? O no puedo dañar la propiedad de los vecinos, o sea, tengo que tener ciertos deberes, donde no tengo que dañar el derecho de terceras personas. Eso es un deber negativo. En cambio, en los delitos de institución, que es el otro grueso de delitos que está acá, entran todos los tipos de deberes que ustedes están viendo ahí, deberes positivos, que es donde me interesa trabajarlo ahora. Esos deberes positivos son divididos en 4, porque son instituciones que el derecho penal debe cautelar. Por eso es que el derecho penal en Jacobs no defiende bienes jurídicos, defiende deberes institucionales. O sea, no es que espera la lesión del bien jurídico, porque como dijo Jacobs en alguna vez, el derecho penal siempre llega tarde, ¿no? Si llega ya cuando el muerto está. Y ahí podremos decir que hay una lesión al bien jurídico. Y ahí recién vamos a decir que hay una lesión, o sea, porque ha habido un occiso, un muerto, para homicidio. Y no, me parece que la fundamentación no debería estar en el resultado lesivo que causa la conducta del sujeto activo, sino que la fundamentación de la, digamos, del agotamiento, de la consumación de ese delito debería estar en la infracción de un deber, que está obviamente mucho más atrás, y mucho más atrás que el perjuicio material, que es la extinción de la vida. Debería estar en un ámbito mucho más adelantado, un ámbito formal, podríamos decir, de infracción de deberes. Y cuando tú infraccionas tus deberes, por ejemplo, en el, digamos, en el parricidio, ahí la fundamentación del parricidio no está en la muerte de la persona. La fundamentación del parricidio está en que vulneras un deber institucional, la familia, porque lesionas los deberes paternos filiales. O cuando tú matas a tu esposa, conviviente, o sea, ahí la fundamentación de este delito de parricidio no está, o concubinicidio, no está en la extinción de la vida, está en la infracción de los deberes conyugales que impone la ley. Ahí está la, digamos, la fundamentación de la consumación de ese delito. ¿Me dejo entender? Entonces, igual pasa en los delitos de los deberes estatales o funcionariales, como ustedes lo están viendo ahí, donde he puesto delitos especiales y delitos especialísimos. Claro, porque hay delitos especiales que el funcionario público los puede cometer, cualquier funcionario. Pero hay delitos que ya son especialísimos porque tienen una vinculación jurídica con, por ejemplo, con los caudales, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en una municipalidad, pero yo no voy a cometer peculado porque yo no administro los caudales. Lo que administra los caudales es el tesorero, el gerente de contabilidad, el alcalde, porque tiene, bueno, una representación política y jurídica inmediata de esos caudales. Pero
si cometes un delito de peculado, la infracción, o sea, digamos, la consumación no está en el perjuicio. La consumación está en que la sustracción de una cabal se ha dado porque has vulnerado las normas extrapenales, vamos a decir así, que están en el ROF, que dice que tú tienes que custodiar de manera eficaz, de manera proactiva, los caudales. Ahí está. O sea, esa es la fundamentación, porque has infraccionado los deberes estatales respecto a la buena administración de los caudales públicos. O en el tema del peculado, o en el tema de colusión, perdón, cuando, digamos, el Estado confía en que tú vas a hacer una buena contratación y vas a tratar con el, digamos, particular, contratista, sectorista, los mejores términos de la relación contractual pública. Y en beneficio siempre del Estado, anteponiendo los intereses públicos por sobre los privados, ¿verdad? Y si cualquier acto de concertación ilícita que se dé bajo la mesa, defraudando los intereses del Estado, aun cuando no se haya el Estado desprendido de un sol, pero ha habido ese acto concertativo, ya fundamenta la comisión del delito de colusión, ¿verdad? Entonces, o los deberes de confianza especial, ¿no? El médico que, digamos, uno va al médico, no sé, por un tema de dolencia estomacal, qué sé yo, pulmonar, de riñones, qué sé yo, uno va porque es un buen médico y hay una confianza. Y si el médico no hace su trabajo de manera profesional, violando los protocolos nacionales e internacionales respecto al tratamiento de una enfermedad, si no hace eso, entonces ha habido una infracción a los deberes especiales de confianza, pero no porque el delito culposo se fundamente en una clara infracción material al bien jurídico, sino a que el fundamento del delito culposo está en los deberes de confianza que se han visto resquebrajados en ese tema, o en los deberes, en los delitos donde se protege deberes de solidaridad mínima, ¿no? De los delitos de socorro, el 126, claramente, o sea, si yo veo un tipo que está desangrándose en la carretera, yo voy pasando como en motocicleta y yo no lo ayudo, teniendo la posibilidad, el tiempo, los recursos para poder llevarlo a un nosocomio más cercano y el tipo no muera. Ya, ¿y yo qué hago? Todo lo contrario. Soy totalmente indiferente, no tengo esa función filantrópica, qué sé yo, de solidaridad humana, que mínimamente todos lo deberíamos tener, pero que no lo hago. Por lo tanto, se va consumando el delito de omisión de socorro, pero no, el socorro no se consuma con que ha habido una omisión, el socorro no se consuma porque ha habido una situación típica y que el sujeto debería actuar en ese momento, que tenía las condiciones para hacerlo, pero no lo hizo, ya. Pero más allá de todo eso, fundamento es la solidaridad, eso es lo que fundamenta estos delitos. Entonces, el Estado, la nación, la sociedad espera una conducta positiva. Tú no lo haces. Así están los deberes estatales, los deberes familiares, los deberes de confianza y de solidaridad. Siguiente, por favor. Bueno, ya para ir terminando este tema, porque ya estamos casi en la hora, ¿no, Henry? Ya estamos casi bordeando las 10 de la noche, no quiero extenderme demasiado, sé que algunos ya prácticamente están en su cama escuchándome y como una hipnosis los estoy durmiendo prácticamente porque escuchando mi voz solamente, pero la idea es que se vayan con una idea clara, ¿no? Que la jurisprudencia nacional, y ustedes lo están viendo ahí, desde el año 2008 viene ya sosteniendo de manera unánime que los delitos cometidos por funcionarios públicos son delitos de infracción al deber donde hay deberes de aseguramiento y fundamento
del bien jurídico por su vinculación institucional. Bueno, aquí hay una mistura de conceptos, porque habla de bien jurídico cuando claramente el bien jurídico es de los finalistas y que acá no se protege el bien jurídico en los funcionalistas, sino lo que se protege es la institución. En este caso, la vinculación institucional. ¿Verdad? Ustedes están viendo ahí, inclusive hay un acuerdo plenario en el 2011 que habla sobre prescripciones, donde claramente dice que el autor de un delito de infracción al deber no puede ser cualquier persona, sino solo aquel funcionario del servicio público que ocupa un estatus especial, que mantiene su vínculo exclusivo con el injusto sobre la plataforma del bien, del deber. Y miren acá lo interesante que dice, la infracción del mismo lo convierte en autor con independencia, repito, con independencia del dominio en la situación fáctica, que no tiene ninguna trascendencia jurídica. Miren lo que dice, es lo que ya venía diciendo hace algunos minutos, que para los delitos de cohecho, peculado, colusión, no interesa finalmente el dominio fáctico del proceso de contratación pública, aunque la jurisprudencia, digamos, ha querido decir de que la colusión tiene que tener una autoridad sobre la contratación pública. Claro, sí, pero no el dominio, sino el control, sí, pero no el dominio. Y que si lo tiene el dominio, bueno, a buena hora, pero que no es el fundamento material para digamos, el injusto, porque no es de la dominabilidad del curso causal, sino la infracción del deber institucional en este caso. Siguiente, por favor. Y van a ver luego, en las siguientes láminas, van a ver exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Por consiguiente, el funcionario público, en tanto su responsabilidad se sustenta en la infracción del deber, siempre será autor de este delito. Igualmente, en el acuerdo plenario del año 2016, donde se repite que el dominio del hecho no tiene ninguna relevancia jurídica en los delitos de infracción del deber. Se ha puesto énfasis en eso. Siguiente, por favor, y van a ver que digamos, que se sustenta en Jacobs, claramente, en los casos de diarios chichas, por ejemplo, en el tema de los diarios chichas, se dice exactamente lo mismo. El delito peculado, al ser catalogado como un delito de infracción al deber, solo admite la autoridad directa o personal, excluyéndose las otras formas de autoría. Y aquí es donde vamos a decir que se alinea claramente a Jacobs, claramente en Jacobs, porque como te dije, en Roxin sí se admite coautoría, en Roxin sí se admite autoría mediata en los delitos de infracción al deber, a diferencia de lo que pregona Jacobs, que es el tema de los diarios chichas que se aplicó en el año 2015, ¿no? Igualmente aquí también tenemos otro recurso de casación 1500 2017 Huancavelica. Siguiente, por favor, y aquí ya prácticamente estamos en el epílogo de nuestra ponencia, y donde podríamos resumir el siguiente. Y el cómplice extraneus, ¿cuál es digamos, el cómplice extraneus? ¿Cuál es la relevancia del cómplice extraneus? Bueno, el fundamento de la responsabilidad del partícipe en los delitos de infracción al deber se encuentra en la infracción del deber de no lesionar. Miren, estoy citando una cita del profesor Jacobs, donde dice que la responsabilidad del partícipe se encuentra justamente en su ámbito de no lesionar a otra persona. Es decir, la responsabilidad del partícipe también responde por su injusto propio. Por supuesto, no depende de la accesoriedad como lo ve el finalismo a través del autor, responderá el partícipe. Aquí no. Y donde cada uno tiene su esfera de libertad. Claramente, cada uno domina su esfera de libertad, el autor y el cómplice. En conclusión, el extraneus responderá por un delito diferente cometido por el extraneus. Ruptura de título de imputación. Bueno, es ruptura de título de imputación a nivel doctrinal, pero sin embargo a nivel legal, habíamos dicho que nuestra legislación se allana y se adhiere a la doctrina de la unidad del título de imputación, pese a que la jurisprudencia, miren, aquí pasa algo interesante, ¿no? La jurisprudencia se alinea
a la doctrina de Jacobs, pero legalmente nuestro legislador se alinea a la unidad de imputación, que no tiene nada con Jacobs, ¿no? Porque ya te estás dando cuenta que Jacobs, por ejemplo, para él solamente hay autoría directa en los delitos de infracción al deber, y para los extraneos partícipes habrá ruptura. Contrario censo, la legislación nacional no admite ruptura de imputación, solo unidad de imputación. Y bueno, queda la libertad de los jueces de poder aplicar autoridad directa, inmediata o coautoría en el delito de infracción al deber, y cometer un grave error los jueces si es que aplican coautoría en delito de infracción al deber amparándose en Jacobs, porque Jacobs no hace eso. Si lo quieren hacer, alíñense a la doctrina de Roxin, que creo que ahí van a encontrar mejores respuestas. Bueno, yo dejo aquí mi intervención porque lo demás es concepto penal de funcionario público, que eso yo lo expliqué al inicio de mi ponencia. Igual estas láminas lo pueden compartir con todos los que están aquí, con los que están aquí presentes. Gracias por escucharme. Muchas gracias, doctor Jen. Buenas noches, doctores. ¿Alguna pregunta para el ponente para poder culminar la sesión de hoy? Bueno, no hay ninguna pregunta. Entonces, doctores, muchas gracias por su participación, su esfuerzo de estar en la primera sesión de diplomado. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias. Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.